donde una empresa, Pluspetrol Norte, búsquenlo por internet, se le ocurre que debido a que ha contaminado una laguna llamada Chonchecocha y ya no tiene más remedio, la desaparece. O sea, en vez de restaurar el bien recurso hídrico, simplemente él dice, la mejor solución de esto es limpiar toda la cochinada que he dejado y desaparezco. Oiga, pero esa laguna tenía una función social, tenía una función ambiental. Allí habitaban peces, bueno, hasta antes que la contaminaran. Y ya no hay laguna. Entonces, ¿ese es un caso de responsabilidad civil por ambiental? Sí. ¿Podemos aplicar una tutela cesatoria? Ya no, porque desapareció la laguna. Ya no podríamos. Pero quizás una función preventiva sí. Y aquí una distinción. Podríamos hablar de una función cesatoria y una función preventiva de manera independiente. La función cesatoria podría decir, si está destruyendo la laguna, párale. Pero la función preventiva podría ser, he visto en tu documento de planificación que vas a destruir la laguna. Entonces yo exijo que el juez ordene que ningún instrumento de planificación ambiental que tú tenga por propósito desaparecer una laguna. Entonces hay una distinción. ¿Se dan cuenta ustedes? Hay una distinción clarísima entre la función cesatoria y la función preventiva. A veces suelen fusionarse, pero podríamos distinguirla. Así como la función compensatoria tiene dos variantes, podríamos tener dentro de la función preventiva una función cesatoria y una función preventiva propiamente dicha. Porque en última instancia la cesatoria tiene algo de preventivo, pero llega un poco tarde, ¿no? Esto es como cuando Israel va a cortar un pase y llegó tarde y ya llegó el pase al jugador, a Israel sigue corriendo, ¿no? Y en la segunda jugada lo alcanza. Más o menos esa es la dinámica de una función preventiva. Pero sin duda, la función más importante de la responsabilidad civil consagrada desde hace muchísimos años es esa función que aparece allí y que titula como Gloria. Lea la función que está allí. Función restitutiva o reparadora, que involucra el retorno o reparación del bien jurídico afectado al estatus o anterior al daño. Normalmente es un pago in natura. Hasta ahí nada más. Lo que plantea Gloria, citando una parte de mi libro que se llama Responsabilidad Civil Médica, el caso de las infecciones hospitalarias, de donde extraigo este extracto, es que una de las tutelas de la responsabilidad civil es que si debido al daño he perdido un bien, este se me restituya en iguales términos. Si su auto Audi de su compañero Israel lo pierde completamente en un choque, es natural que usted reclame que le den otro auto o su equivalente en moneda, ¿cierto? Pero también habla acá de una función reparadora. Resulta que en el choque los faros LED que tiene su Audi de su compañero se han destruido, pero el resto del auto está intacto. Ahí solamente cabrá reparación, no restitución, porque el resto del auto está intacto, ¿no? Cayó un árbol, aplastó sus faros carísimos y lo único que tengo que hacer es restituir. Otra vez está en ti, como acreedor, como interesado, en reclamar el faro completo o el equivalente, en entender su derecho. Ojo, no me pueden obligar como acreedor a recibir la especie si es que yo quisiera recibir el dinero. Es una decisión que debería competirme a mí. Debería yo poder elegir. Es mi opinión, porque todavía eso no ha sido objeto de pronunciamiento judicial ni suficiente doctrina de pronunciado, pero me parece que de cara al orden de la dinámica de las obligaciones, se entiende que el interés del acreedor debe primar para el cumplimiento de una obligación, ¿no, Fiorella? Mientras que el acreedor tenga interés, el cumplimiento de la obligación es válido, entonces podríamos alternativamente hacerlo de esta forma. Y es lo que te fija el seguro cuando pierdes el auto, ¿no? O el auto, doctor,
o su equivalente. Y uno de repente elige su equivalente y se compra uno más caro y pone la diferencia, ¿no es cierto? Está en uno, decir. Pero ahí tienen un caso evidente donde podríamos jugar con el pago en natura o su equivalente. Siguiente, doctora. La función indemnizatoria, a diferencia de la restitutoria, la reparadora, fija su atención en el valor monetario del bien perdido, ¿sí? Y podríamos decir del bien o servicio perdido. Porque un bosque, por ejemplo, como bosque como tal, podríamos ver el árbol como un bien, ¿no es cierto, Fiorella? Pero ese árbol capta carbono, capta CO2, cumple una función ambiental que es cambiar un dióxido de carbono por oxígeno, ¿no es cierto?, por la fotosíntesis. Y entonces estamos hablando de una indemnización por la pérdida de un bien o por la pérdida de un servicio en materia ambiental. Habría que distinguir. Por ejemplo, cuando extermino a una especie como los gallitos de las rocas, y yo quiero su restitución, su repoblamiento del lugar donde han sido exterminados, también hay un daño al servicio de turismo que se brindaba, ¿o no? Porque la mayoría de lo que iba por ahí iba, quiero ver los gallitos de las rocas, y ya no hay gallitos de las rocas, solo hay uno disecado. Pero por ese disecado, ¿tú irías? No, me asusto, no iría. Quiero uno vivo, ¿no es cierto? Uno que se mueva, que parezca pues su ambiente natural, un gallito de las rocas. Y adviértase lo siguiente, y esto es algo interesante, ¿no? ¿El dinero tiene valor por sí mismo? ¿Sí? ¿Tiene o no tiene un valor por sí mismo? ¿Tiene o no tiene un valor por sí mismo? Sí, tiene. ¿Tiene un valor por sí mismo? Mi billete de 100 soles sí tiene su valor. ¿Sí? Si yo lo chanco, Sigue siendo su valor. ¿tiene valor? Sigue teniendo su valor. ¿Tiene valor? Si yo lo quemo, se me da para quemarlo. ¿Tiene valor o no? Sí, tiene valor. No tiene valor. Ojo, distingan algo claramente. Este billete tiene un valor intrínseco, que es el texto de esta celulosa, que puede valer ¿cuánto? De repente hacer este billete 5 soles. Más o menos el equivalente, imaginemos que sea 5 soles. O sea, físicamente este billete tiene un valor inferior al que Gloria le da, o me equivoco. O sea, físicamente hablando. Pero usted en su mente le atribuye un valor por convención social, porque dicen que en el banco de reserva hay un respaldo de este billete en oro. Pero técnicamente este billete solo debería valer lo que cuesta el papel en que se imprimió. ¿O me equivoco? No me equivoco. ¿Se entiende, verdad? O sea, por convención social, todos sabemos que 100 soles es un billete importante y que nadie lo botaría y que hay que guardarlo porque se puede perder y todo lo demás, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, así como lo tienen clarísimo el valor del dinero, tendríamos que tener clarísimo el valor del ambiente. Usted no puede decir que un bosque vale lo que en pies tablares podríamos convertir cada árbol, porque sería equivocado, ¿no es cierto? Porque olvidaríamos ese otro valor convencional social que uno debería fijarle a ese bosque, que sería superior o no, Fiorella, al valor de materia prima que podríamos tener, ¿no es cierto? Porque ese bosque podría tener un valor de existencia. Las personas quieren que siga existiendo. Porque no da oxígeno. Y eso es importante. Porque da oxígeno, ¿no es cierto? Pero ese dar oxígeno tiene un valor en el mercado.
Nos falta fijar, así como hemos hecho con este billete, un valor social a ese servicio ambiental de captación de carbono, de transformación de dióxido de carbono en oxígeno, de turismo, de recreación, de paz, de tranquilidad que podría dar un mundo, no. Nos falta fijar. Así como fácilmente han podido distinguir el valor de este billete, ¿por qué no distinguimos tan fácilmente el valor de un parque? El valor de un gallito de las rocas, el valor de un río, el valor de una laguna. Tenemos pendiente ese tema, ¿no es cierto? Tenemos pendiente ese tema. Mientras no lo valoremos, tendremos que usar algo que a Fiorella no le gusta: la arbitrariedad, la discrecionalidad para fijar una indemnización que no ha sido convenida con la sociedad, así como el dinero, pero que hay que fijarla porque de lo contrario se desconocería el valor que realmente tiene un bien o un servicio ambiental, aunque no haya sido convencionalmente fijado. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Es más fácil que yo destruya un bosque y usted dice ¿cuánto vale? No sé. Pero si yo destruyo mi billete de 100 soles, usted diría ¿cuánto perdí? 100 soles. Ojalá, qué hermoso sería que si se destruye un bosque, tú y yo y nosotros sepamos cuánto valía reponerlo, cuánto valían los servicios ambientales, no sabemos. Le falta otorgar un valor social, como usted dice. Exacto. Nos falta otorgar un valor social a Punta Roquitas, nos falta un valor social al Parque Nacional del Manu, nos falta un valor social para las lagunas de Yacanuco o el Bascarán o las lagunas del proyecto Conga. Como no lo tenemos, tenemos que acudir, Fiorella, como cuando entramos en un cuarto oscuro a ciegas, a intentar decir cuánto valdría. Y esto es básicamente como cuando el novio de Gloria se le declara ¿cuánto me quiere? Le dice, no sé, hasta el infinito, le dice, hasta las estrellas, lo que le dice a Fiorella, ¿no es cierto? No, pues, pero hay que medirlo. Y así como uno hace una declaración de amor sin ninguna medición, eso es lo que a veces fijamos en una indemnización, algo discrecional. Y ya no deberíamos hacerlo si tuviéramos una tabulación, una racionalización y un valor social. Al no hacerlo, estamos igual que el novio de Gloria, fijando discrecionalmente el valor. Por ejemplo, un bosque yo podría decir que vale $1 millón, porque para mí valdría $1 millón y porque sería un valor que yo forzaría en el proceso judicial de que el juez reconozca que ese es el valor que le da la sociedad. Eso sí, con independencia de los costos de restauración. Ojo con eso. Lo que estoy castigando con la indemnización es la pérdida del bosque, cosa distinta a los costos de restauración o reparación que irán por su lado, que eso sí podrá ser medible, ¿no es cierto? Hay que diferenciar y sumar. A eso es a lo que se refiere la función indemnizatoria, en los casos que no se pueda restaurar. Pero ¿por qué el Estado no le otorga un valor a eso, así como le otorga un valor al billete? Es excelente la pregunta, porque lo que ocurriría si yo le empiezo a agregar valor social a la naturaleza como lo hago con el dinero, tendría un problema en que aumentaría el costo de transacción de las inversiones que se realicen en el mundo. ¿No ven que si yo voy a pasar un ducto de hidrocarburos por un bosque y ya sé el valor real de ese bosque, la inversión tendría que pagar una inversión a las comunidades y al Estado por la pérdida de ese bosque? Y entonces eso teóricamente podrían algunos entenderlo como desalentar al inversionista cuando estamos en un proceso clarísimo de desregulación, de flexibilización, y donde leyes como la denominada ley del régimen juvenil, más conocido por su compañera Fiorella como la ley Pulpín, lo que buscan es que se abaraten los costos para el inversionista, menos costos laborales. ¿Ustedes creen que convenga poner en valor el patrimonio natural y con ello incrementar los costos de transacción para realizar proyectos
de infraestructura, de hidrocarburos, de electricidad, de minería, etcétera? No, porque evidentemente eso sería, entre comillas, para algunos poner como trabas, ¿no es cierto? Mejor que no sepan cuánto vale su naturaleza y entonces uno lo pesetea, ¿no? Te da, bueno, te doy esto, hasta una permuta. No sé lo que vale, no sé qué estoy cambiando, cómo voy a aceptarte esta permuta si no sé exactamente qué hay en este bosque y tú me das este otro. Pero tendríamos que hacer un estudio para ver qué biodiversidad hay acá versus esta biodiversidad. No es tan fácil como un intercambio. Aquí no conviene que se valorice nuestro patrimonio natural, bueno, algunos intereses económicos de grupos que tienen grandes posibilidades de hacer inversiones y que con eso abaratarían sus costos. No les digo que con la organización del patrimonio natural no podría haber empresas, podría haber y habría utilidad, solo que la utilidad a Israel disminuiría, ¿no es cierto? O sea, porque no haría actividad económica. Si esto lo pongo muy caro, tendría que haber una ponderación en poner el patrimonio natural a un valor que no sea tal que impida actividad económica, pero definitivamente tendrías que pagar por lo que destruyes. Incrementarías el costo de producción, ganaría el empresario, pero no como gana hoy, ¿no es cierto, Israel? Entonces, ahí está tu respuesta. Ahora, creo que hay un interés marcado por no valorar lo que tenemos. Y si no, otra vez, si no valoras a tu joven y no le pagas sus ETS, su gratificación, todas sus vacaciones, creas este régimen especial para reducir, ¿no? Y pensar, Israel, que de 18 a 24 años uno no puede tener hijos, prácticamente está prohibido, porque no hay asignación familiar, o sea, es una especie de planificación forzada, cuando de repente muchos de nosotros nacimos a los 24 años de nuestra mamá, a los 20 años, no existiría, yo no existiría. Si eso hubiera sido el régimen cuando mi mamá trabajaba, porque no le habrían dado su asignación familiar, esperaría hasta después de los 24 cuando le daban su asignación familiar. Es absurdo. Pero la dinámica de algunos inversionistas y del gobierno, lamentablemente, es esa. Siguiente, la función compensatoria. Y es algo que estamos desarrollando en esta clase, y ustedes pueden constatar que no se está desarrollando en otras cátedras. Enfaticemos que la función compensatoria de responsabilidad civil es de dos tipos. La función compensatoria mientras recupera o restaura el bien que se ha perdido, ambiental por ejemplo, y la función compensatoria es la dinámica de una pérdida total del bien y una irreparabilidad absoluta, pero una posibilidad de compensación que involucra ponerme un ambiente o un bien ambiental de similares características. Por ejemplo, has por accidente quemado el estado donde había miles de caballos de paso, doctor. Y algunos yo le tenía especial afecto. Tenía su nombre, ya le tenía Pegaso, etc. ¿Usted cree que yo me sentiría contento que me dé caballos de igual raza, pero que no sean el que yo tenía y que no sepan lo que sabe un caballo de paso? ¿No es cierto? Podría haber una compensación, pero esa compensación no podría jamás ser equivalente, ¿no es cierto? Pero es una compensación, ¿no? Allí habría una compensación. Y aquí podríamos ver niveles de compensación. Algunas compensaciones podrían ser muy similares a lo que tuve, pero nunca podrían acercarse a lo mismo que tuve, porque si no estaríamos hablando de restauración. Y en materia ambiental suelen darse más de compensación. Las especies no se pueden reponer a su estado anterior, y uno como ser humano identifica que aunque, por ejemplo, a Fiorella su novio le regale un cachorrito, tiene un valor sentimental, un schnauzer, y de pronto viene alguien que la pretendía y que ya está iracundo porque Fiorella ha elegido a otra persona y lo mata a patadones. Lo mata a patadones y dice: "Este es tu perrito. ¿Sabes lo que le voy a hacer? Mira lo que se parte, lo cuatro y acá está". Y después viene avergonzado a disculparse y dice: "Te traigo otro". No, ¿Será lo mismo? no, porque en caso toca un valor sentimental. No es una cosa, el animal tiene una autonomía, ¿no es cierto, Gloria? Tiene
No, es hermoso también como el otro. No es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo que en materia ambiental el árbol, el animal, el espécimen no puede ser, entre comillas, restaurado. Puede haber una compensación. Ahora, el paisaje natural y el ambiente podría ser que sí, pero la especie quizás no. Sigamos avanzando. Y la función preventiva de la que hemos estado conversando, esta función y dinámica de una responsabilidad civil evolucionada, como la por daño ambiental, que persigue evitar que ocasionemos un daño irreparable o evitar que se termine de consumar un daño que está en progresión. Por ejemplo, en Punta Roquitas, podríamos interponer nosotros una acción en resguardo del ambiente. Sí. Pero Gloria dice, Israel, su compañera, Rose, Dana, dice, pero ¿quiénes somos nosotros? Ni siquiera me gusta bañarme en la playa. Es que la legitimidad para obrar es de cualquier persona. Es de cualquier persona, ¿no? Y entonces cualquier otro podría interponer esa acción en resguardo del ambiente. Siguiente. Y bueno, la función sancionadora. La función sancionadora hay todo un debate, pero a mí me parece clarísimo que nuestro ordenamiento jurídico lo ha cobijado dentro del concepto de daño moral. ¿Sí? De daño moral. Porque el daño moral, como hemos visto, es discrecional, es arbitrario, ¿no es cierto? Es cualquier cosa. Pero al ser tan arbitrario, uno podría, como juez, incorporar en ese daño moral el daño que hace a alguien con su conducta negativa a la sociedad y por eso fijar una indemnización que no guarde relación con el daño efectivamente causado materialmente, pero que podría desincentivar una conducta similar. Ejemplo, al contratista que desaparece Punta Roquitas, ponerle una indemnización que tenga que pagar tan alta que la próxima vez cuando vaya a ser que pueda con su proyecto desaparecer una playa diga no, es que me costó 1 millón de soles y eso es más que la obra y se pare, ¿cierto? Entonces, no, ya tengo problemas anteriores y no quiero tener deuda. Entonces, la función sancionadora, que es herencia de el common law, el sistema anglosajón, a través del concepto de daños punitivos. Sigamos avanzando. Y resumamos, antes de entrar a un break justo y necesario, ¿cuántas son las funciones de la responsabilidad civil? La siguiente. La tutela cesatoria, que está dentro de la función preventiva, que persigue evitar que el daño se consume. La tutela propiamente preventiva, que busca que si hay una amenaza inminente de un daño no ocurra. Y la tutela reparadora o restitutoria, que hay que diferenciar. La restitutoria es cuando se ha perdido completamente un bien material y que podría ser restituido por otro. Y la reparadora cuando el bien no se ha dañado completamente y puede ser que recupere su función social. Y por acá tenemos la tutela indemnizatoria. ¿Qué tutela está faltando que no está en el triángulo? Intencionalmente le he puesto. Fiorella dice sancionadora. Va una. ¿Qué otra tutela falta? La compensatoria. Aquí falta la tutela compensatoria y la sancionadora, que también son valiosas. He puesto al lado de los del triángulo lo siguiente: la responsabilidad civil incentiva actividades. Sí, incentiva, porque cuando yo pongo una indemnización pequeñita, uno va haciendo las cosas porque el valor del daño ha sido minimizado. Lo que ocurre hoy día con las inversiones, como la naturaleza no vale nada, uno agarra y mete la carretera y le corta la cola al Molo y Nazca, ¿no es cierto? El Molo y Nazca, unas pisaditas de unos señores
de una energía ambiental versus una carretera, pues hay un abismo, ¿verdad? Pero en ese momento el patrimonio cultural, ¿qué valía? 0. Hoy, 30 años después, el valor social ha hecho que eso tenga un valor casi incalculable, ¿cierto? Pero cuando pasó la carretera panamericana por la cola del mono, ¿tenía algún valor? Estamos en un proceso de reconocimiento de nuestro patrimonio natural y cultural. Deberían castigar a esos ingenieros que no se dieron cuenta que pasaba por el drenaje. Y ese daño sí es irreparable, irreversible, pero nadie se escandaliza. Y ahí está el otro tema que hay que estudiar, que es el tema de la ponderación de los daños o la racionalización de daños. Y además el otro tema interesante que es materia de abordar es cómo la mediatización puede hacer que algunas cuestiones tomen un mayor valor en función de que tienes allí a una cámara mirándote y el juez o el fiscal pues suelen a partir de eso dictar reparaciones más altas. Y cuando no hay esa camarita frente a ti o el periódico, como no te importa mucho el valor de ese fijar en las líneas ridículas. Ejemplo, solo para poner un ejemplo. Caso Mesa Redonda. Están comprando las personas en Navidad y se incendia la bebida. ¿Saben cuánto recibe esas personas en su conjunto como reparación? 10.000 soles. Murieron calcinadas, asfixiadas. 10.000 soles. Pero si yo hubiera muerto calcinado y asfixiado en una discoteca de Jockey, hubiera recibido 300.000 soles. ¿Cuál fue la diferencia, Israel? Que en el caso de la discoteca había una cámara y todo un tema mediático que invadía el proceso civil, el proceso penal, y hacía pues que el juzgador tenga conciencia de que esto que está dictando va a ser objeto de crítica y análisis. En cambio, a las personas pobres como yo, probablemente que estábamos comprando nuestro muñequito de 3 soles para jalar, que pudimos haber muerto en ese lugar, 10.000 socios. Pero debería ser igualdad, equidad. Y ahí está la gran y casi existencial pregunta de Fiorella. La vida no puede tener dos valores. O sea, si yo muero en el centro de Lima, mi vida vale 10.000, si muero en el Jockey vale 300.000. ¿Se da cuenta? Es absurdo. Pero eso ocurre porque todavía socialmente no hemos impuesto valores monetarios más o menos racionales a los bienes que podríamos entender, Gloria, como incalculable valor, pero que tendríamos que ponerle un valor porque no hacerlo también afecta a la dignidad de la persona. Imagínense que en ese orden de ideas a su profesor le den un sol por su muerte. Sería absurdo, ¿no? Técnicamente en el grupo podría pasar cualquier cosa. Sí. Técnicamente podría, ¿no es cierto? Y entonces, y a otro le den 1 millón, porque le cortaron su pierna. Entonces uno dice, ¿cómo al señor Villanueva le dieron 1 millón porque le cortaron su piernita? Y como yo, que morí calcinado, recibo 10.000 soles. Ahí tenemos una tarea pendiente. Y es esa asignación, esto que hemos conversado, y para que no se olviden, yo lo saco. Así como cuando yo muestro este billete y dice, ¿qué es el préstamo, doctor? Y usted clarísimo tiene en cuenta cuál es el valor de este papel, que teóricamente podría ser 5 soles el valor de producción, pero que sabe que vale 100. Así cuando yo hable de una muerte, o de un brazo perdido, de una pierna, de un ojo, o de un ambiente degradado o perdido para siempre, uno tendría que tener, aunque sea una aproximación, una ponderación de daños. Y volvamos al ejemplo del patrimonio cultural. Sería absolutamente absurdo que a la carretera que la atravesó el mono en Nazca uno diga 0, y a una pisadita de Gloria que pasó por ahí para tomarle una foto en el colibrí le dicten $1 millón. Y es lo irracional, o sea, doctor, pero a la carretera 0, al invasor que se apropió del área y
al otro que pasó con su camión Volvo y pasó por medio, 0, pero a mí, a la señorita japonesa que se echó en la línea, y a Gloria que puso su piecito, a mí nomás, 1 millón. Entonces, ahí viene la otra función que tenemos pendiente y que hay que debatir, que es criterios para ponderar el daño y no sean absolutamente irracionales. Porque así como puedes irte al cielo, puedes irte al infierno. Nos falta eso. Tarea pendiente de nuestro ordenamiento jurídico es una ponderación adecuada de las indemnizaciones, no solo en materia ambiental, sino en general. Aquí nosotros, si yo fuera guerrero y le gano a Magali Medina, me da mis 13.000 soles. Yo soy de Mesa Redonda, 10.000. O sea, el honor de guerrero vale más que mi vida, sí. Perú. ¿No es cierto? Entonces, ahí hay una falta de ponderación. Se dice que desincentiva actividades porque una administración muy fuerte, si no pregúntenle a Magali Medina, hace que uno le entre un pánico terrible y de repente ya no es tan beligerante como antes, ¿no es cierto? Me costó una administración fuerte y ahora me cuido. Tanto me cuidé que mi programa se va al piso porque ya no soy tan beligerante como la gente morbosa quería, ¿no es cierto? Y desapareció su programa. O sea, no es casual que el programa de Magali Medina se vaya a pique luego de que la condenen porque ella empezó a cuidarse tanto que ya exageró y prácticamente desapareció esa capacidad mórbica y de basural que tenía su programa, ¿no es cierto? Y se va. Y hasta ahora no es como antes, ¿no? Nunca volvió a ser como antes. Esto es más o menos, Israel lo debe entender, el único hombre acá, como cuando alguien te mete tu chiquita y uno ya se queda así como que, ¿cómo se dice? Tú estate quieto. Tú estate quieto, ¿no es cierto? Entonces ya uno se queda así golpeado, así recién, ¿no? Ya tiene temor, ¿no es cierto? Pero mientras no te caiga tu golpe, tú vas a seguir fastidiando, ¿cierto? Lo digo en términos generales, no lo voy a entender literal. Pero esta es la dinámica también en el ámbito de la jurisprudencia y la dinámica de desincentivar actividades vía responsabilidad civil. Y hay una gran función de la responsabilidad civil por daño ambiental y en general, que pueden marcar cambios sociales. Literalmente la responsabilidad civil pudo traer abajo el programa de Magali Medina y otros parecidos. ¿Hubo un cambio social o no? O sea, a través del derecho marcamos una pauta de lo que queremos en televisión a partir de que alguien por fin demandó. Y allí quisiera como que cerrar la idea y decirles, miren lo irracional de las iniciaciones en el Perú. Había una señorita, Israel, no busques el video, que se llamaba Yesabela, que ingresó a una habitación con un amigo y se puso altamente cariñosa, por decirlo en términos muy sencillos. Y hacía mucho calor y bueno, bla, 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 y se vio una escena explícita de sexo. Esta señorita, Magali Medina, una semana pasó el mismo video, porque parece que Israel no lo había visto a mí la primera, el martes, y el horario estelar de las 9 de la noche. Con unos mosaicos que no tapaban nada. O sea, no tenía poca imaginación, te faltaba por ver todo lo demás. Entonces, ¿saben cuánto le dieron a Isabela porque había exhibido sus videos? 50.000 soles. Y entonces, en vez de desincentivar, Magali Medina se hincha de valor, porque como no fue desincentivada, fue incentivada, y dice, si por pasar una escena explícita de sexo me han dado 50.000 soles, puedo hacer lo que quiera. Y empezó a vulnerar el honor de todo, hasta que llegó Guerrero, y solo porque lo vio saliendo del restaurante le dio 300.000 soles y acabó con su sonrisa. No, porque si solamente por salir delante de 30.000, cuando haya una escena un poco picante, ya van a poner más. Entonces, vean cómo la responsabilidad civil puede alentar o desalentar. En el caso de Isabela, caso emblemático, ese video de sexo en horario de familia, por una semana, 50.000 soles, versus lo que ganó. ¿Ustedes saben cuánto ganó en publicidad en una semana con ese video la señora? Millones de soles. 50.000 era un sencillo, se me cayó, toma, y te doy otro más.
porque he ganado un montón o no. ¿Cuántos morían por ver ese video? Esos pervertidos que hay por toda la sociedad, ¿no? Entonces, evidentemente, no lo busques en el hueco, Israel, evidentemente tenemos, Como lo conoce, ¿no? tenemos evidencia de que la responsabilidad civil puede incentivar conductas no queridas y otras conductas queridas, ¿no? Por ejemplo, la aviación. Si hubiéramos empezado con una responsabilidad civil millonaria porque se caían los aviones que se estaban construyendo, no hubiéramos tenido ninguna actividad aeronáutica. Ustedes vean la película El Aviador y ustedes se dan cuenta de la seguridad que tenían en ese avión, que era nula, y habríamos aplicado responsabilidad civil rígidamente y con valores altos, no habrían nacido las aerolíneas que tenemos hoy día. Pero ya con los estándares altos que tenemos, hoy se exige una mayor reparación en caso que haya un accidente aéreo. Entonces, hay una dinámica allí interesante de la responsabilidad civil, que cuando inicia una actividad económica y se está explorando, la inversión es menor, cuando ya es muy conocida y se saben los impactos negativos, aumenta. Y para proscribir patrimonialmente actividades negativas. Yo creo que una de las pretensiones, y con eso cerramos esta primera parte de la clase, de una acción de responsabilidad civil, eventualmente en el caso de Magali, hubiera sido interesante que además de la organización que fue absolutamente ridícula, se hubiera fijado la obligación de este programa de no pasar escenas que vulneren el derecho a intimidad de las personas. Como no se hizo así, ustedes siguieron viendo escenas tan escandalosas como esa, donde afectabas básicamente la dignidad de las personas. Nadie tiene derecho a meterse en tu cuarto, meterse al lugar donde tú estás de alguna forma pasando un momento familiar o en tu vida personal, ¿no? Allí hay una delgada línea. Ejemplo, recuerdo la escena donde un actor peleaba con una pareja ocasional y esta cámara estaba ahí al costado, ¿no? Yo creo que existes en un parque, si esto es algo íntimo, como que te está besando con alguien, no me tienen que meter una cámara. No, es que estabas en un espacio público, Fiorella. Sí, pero el acto de besar a otro es un acto íntimo que deberías tú respetar. Y con la regla de la buena costumbre, Israel, yo no debo quedarme mirando como persona con una desequilibrio mental, sino cortésmente seguir pasando, ¿no? No sacar la cámara o el celular para tomar. Creo que hay reglas de buenas costumbres y normas mínimas de convivencia federal a las que podría apelar, y no me bastaría, como en muchos casos se ha hecho, que como estás en un lugar público yo puedo hacerlo. Hay un caso célebre de una modelo hermosísima que voy a mostrar las fotos más adelante, Israel, para que ustedes que dice, por recato se tapa, ¿no? Se tapa, pero le dice, no, así se ve muy mal la foto, yo te voy a tomar de espaldas, solamente vas a salir tu torso, ese fotógrafo baja los brazos, no te preocupes, más a cuidar. Entonces el fotógrafo estaba tomando de acá, pero el otro fotógrafo de la otra revista le tomó directo los pechos. Entonces la revista sale en una muy cuidada, y adivinen cuál se vende más. La otra, que incluso fue gratis, porque entonces Kenny alegó estabas en una playa pública. Sí, estabas en una playa pública, pero has hecho un ejercicio abusivo de tu derecho, no Fiorella, porque tú estás aprovechándote de un contrato que tiene esta señorita con otra revista, y con ocasión de ello sacas ventaja y sin autorización de ella. No, es que es un personaje público. Sí, pero el cuerpo de esta mujer tiene cierta intimidad. Yo soy de aquellos que piensan que así una mujer esté en la playa desnuda, yo no tengo derecho a comercializar sus fotos. No, es que está en el lugar público, así sea actriz famosa, yo debería pedirle una autorización. Esto es un ejercicio abusivo lo que se hace, de que porque estás en un parque, porque estás en un restaurante, porque estás en una playa y yo tengo derecho a exponerlo. No hay, creo que, límites. Y yo creo que la desnudez de una persona es parte de tu intimidad. Y así estés en un espacio público, nadie tiene derecho a exponerlo a otros. En todo caso, si me puse, fue ante los veraneantes del lugar, pero no ante millones de lectores de tu diario o tu revista. Eso no consentí, pues, Israel. Consentí solamente que vieran mis pobrezas, aquellos veraneantes del lugar. Pero no todo el mundo quiero que todos me vean los rollos, todo lo flaco que soy. No. Solamente los veraneantes.
Y pasamos a un break para descansar y tomarnos un café, ¿sí?